Vale, Bienvenidos a la sesión de contexto en la que os vamos a comentar las novedades más destacadas del otoño. Y bueno, antes que nada, deciros que cualquier cosa que necesitéis de nosotros, materiales, adelantos, en fin, contacto con los autores, con las propias editoriales para cualquier detalle, estamos a vuestra disposición. Bueno, voy a compartir primero la presentación de Impedimenta. ¿Me veis? Bueno, pues nada, vale. quería comentaros, primero voy a pasar muy de puntillas por las dos primeras novedades que ya tenéis en las librerías, que son Los papeles de Harding, esta obra maestra de la literatura cómica americana de Robert Plunkett, eh, y, eh, y Moon Tiger de Penelope Lively, premio Booker, una recuperación magnífica con una traducción de Leonor Saro de uno de los mejores premios Booker de los últimos años, una novela muy deudora de Sebaya, de Penelope Fitzgerald, de Iris Murdoch, autoras clásicas de nuestro catálogo. Y voy a empezar sobre todo hablando de un libro que acaba de llegar a las librerías, de que acaba de llegaros a las mesas de novedades, que es El Vado de los Zorros, de Ana Sarovinets. Bueno, tenemos muy buenas noticias con este libro porque tal cual ha llegado la primera edición a las librerías de 5.000 ejemplares, se ha agotado y estamos ya en marcha con la segunda edición, con la primera reimpresión de otros 3.000 o 4.000 ejemplares. Bueno, este es un libro magnífico que si lo habéis catado os vais a dar cuenta de que es, en fin, una historia magnífica, ambientada en Manchuria en el año 45. Ana Starobines, como sabéis, es autora de La glándula de Ícaro, de Tienes que mirar, de novelas que vamos a recuperar o libros que vamos a recuperar como El vivo, Refugio 39. Es un clásico de la fantasía, la ciencia ficción, el terror también. Y bueno, El Vado de los Zorros afronta una historia, casi una saga histórica también, que recorre la Siberia rusa, el Gulag, y un protagonista, Maxim Cronin, que es una especie de artista de circo con poderes sobrenaturales que se los han en medio preparado como arma de guerra los servicios secretos rusos, que después de escaparse de una prisión rusa va a el Vado de los Zorros, Lisi Brody, que es una pequeña ciudad en Manchuria, poblada por zorros, mujeres zorros japonesas, kitsunes, por taoístas, científicos desquiciados. Es una novela, creedme, que se lee de un tirón. Es esperadísima, todas las previsiones que tenemos de prensa son magníficas. Va a salir un reportaje grande en la ABC, o en la ABC, iba a decir, en el País Semanal, va a salir en Página 2 también. Y además la buena noticia es que Ana Starobinets vive en España desde hace un par de meses, vive en Barcelona, con lo cual está disponible también para poder viajar, para poder hacer presentaciones. El libro, ya os digo, es absolutamente apasionante y yo lo recomiendo sinceramente. Bueno, luego llega en unos días La estrella de la memoria de Eduardo Berti, que es una pequeña novela en forma de documental sobre un jugador de fútbol oriundo de la provincia de Río Negro en Argentina, en La Pampa, que en los años 60 se convierte en el mejor jugador del mundo. O sea, es un jugador excepcional, es mejor que Messi, mejor que yo que sé, que Pelé, que Maradona, mejor que nadie que haya pisado la tierra, pero curiosamente no le gusta jugar al fútbol, lo hace un poco como por obligación, es una especie de Bartleby futbolístico. En esta especie de recorrido por la vida de este hombre, que no sabemos si existió o no, este Eliseo Alegre, pues bueno, aparecen personajes de lo variopinto, periodistas deportivos, sale Jorge Valdano como o sea, como personaje, y el libro es una pequeña delicia, como las que nos tiene acostumbrados Eduardo Berti, que ya es un autor de nuestro catálogo bastante asentado. Bueno, también en un par de semanas llegará otro de los libros importantes de la temporada, que es Antes del volcán, de John Bilbao. A ver, John Bilbao lo conocemos por la saga Basilisco, por esta saga western también muy introspectiva, por Los extraños, por Stromboli, pero aquí recuperamos una serie de cuentos y de relatos que fueron publicados previamente a su entrada en Impedimenta, antes de que publicara Stromboli. De ahí lo de Antes del volcán, ¿no? Es una especie de juego. Aquí, pues bueno, encontramos ya al John Bilbao súper maduro, ¿eh? Es alucinante que los mismos temas, algunos de los personajes que ha tenido en Basilisco y en la saga Basilisco, en Matamonstruos y en Araña y en Los extraños, aparecen aquí ya. También esta especie de reverso oscuro de las parejas. Es flipante cómo él logra
en fin, alucinarnos con estas historias suyas que de verdad merecen mucho la pena. Es un libro realmente que nos hace recuperar uno de los grandes autores de la narrativa corta en castellano. Bueno, llega también ahora a mediados de octubre un libro muy especial de Mircea Cartarescu, Los conocedores en la colección Los aerolitos. Bueno, este libro lo que hace Cartarescu es unir tres cuentos, cada uno de un volumen de la trilogía Cegador, del ala izquierda, al cuerpo y al ala derecha, a modo de mosaico o de panorama que nos descubre un poco los ambientes, las obsesiones y también un poco el imaginario de Cartarescu. Es un pequeño librito de apenas 192 páginas que además voy a dejar de compartiros porque os quiero enseñar un invento que hemos hecho, que es, bueno, hemos hecho un cofre. Este libro que os digo en rústica vale 16 euros y hemos hecho una versión o sea, un cofre lo veis aquí, en- con un ejemplar en cartoné, ¿de acuerdo? Con un relato inédito de Mircea Cartarescu en la calle del Crepúsculo y un marcapáginas exclusivo, además de un póster que hemos hecho, que os lo voy a enseñar aquí. Es un póster como con fotografías del autor y que es exclusivo. Esto es una tirada exclusiva que hemos hecho, limitada, de 3.000 ejemplares y ese va a ser un libro que vale, me parece, como 23 euros, os quiero decir, lo que es el pack. Entonces, bueno, viene como en estas dos maneras, en rústica o bien en esta especie de edición de coleccionista que es una novedad. Bueno, luego recuperamos también en este mes un poco rumano a El verano en que de todos los ojos verdes en una edición también especial limitada. Aprovechando que llevamos más de 80.000 ejemplares vendidos, solo en España, luego hay que unirlos de Latinoamérica, que serán como otros 25 o 30.000, hemos querido recuperar esta obra de cara también un poco al mercado prenavideño, con un prólogo inédito de Tatiana Tibuleac y con fotos de los lugares en los que ella se basó y se inspiró para esta novela que sigue funcionando 6 años después y que está siendo la más vendida de nuestro catálogo durante este año. O sea, más que el libro de Gospodinov, más que Crisálida de Fernando Navarro, más que Teodoros de Cartarescu, y sigue siendo sorprendente. Ya casi para acabar y cerrando este año o este mes rumano del 27, o sea, perdón, de octubre, está desde hace 2000 años. Es una obra fundamental de la narrativa europea de mediados de siglo. Y Miguel Sebastián es un pensador clave que aquí narra en una novela desde hace 2000 años su experiencia como judío en los años 30 en Rumanía, en una época convulsa, el auge de los fascismos. Y se da la curiosidad de que él le pidió un prólogo a su mentor, Ana Ionescu, que es en fin, un profesor universitario conocidísimo, amigo de Chorán, amigo de Mircea Eliade, que durante esos años está pasándose a la Guardia de Hierro, a la especie al partido fascista rumano. Entonces, Nayo Ionescu le hace un prólogo demoledor, en el que literalmente va a la línea de flotación y causa un enorme escándalo. Y él al año siguiente publica un volumen que se llama Cómo me convertí en hooligan, en el que da respuesta, en cierto modo, a este prólogo. Esta es la primera vez que se incluyen las tres piezas a la vez, es decir, la obra, el prólogo que le hemos colocado detrás del propio libro para que no condicione la lectura y Cómo me convierto en hooligan. O sea, es una obra de no ficción de altísimo nivel que, bueno, que creo que puede ser tremendamente interesante, sobre todo en estos tiempos un poco convulsos, también con el judaísmo como fenómeno. Bueno, luego tenemos en noviembre, para leer anochecer, la historia de fantasma de Dickens, que ya tuvimos en nuestro momento, historia de fantasmas en la colección de Aerolitos, y Hermanas Raras, que son cuentos fantásticos y pulp de la Reina del Escalofrío, que son, recordáis, Gótico Botánico, Solsticio Siniestro, estas novedades que sacamos un poco para Navidad, cuentos de miedo, cuentos de, en fin, de atmósferas oscuras, vampiros, brujas, etcétera, que funcionan también y que a nosotros nos encantan. Y para acabar, aprovechando el 250 aniversario del nacimiento de Jane Austen, que hay muchas novedades ahora mismo ya en Jane Austen, acabamos de recibir hoy mismo, además en la editorial, la biografía gráfica de Jane Austen por Isabel Greenberg y Janine Barchas, que es un cómic precioso, es de la autora de la Enciclopedia de la Tierra Temprana, de Las 100 noches de Hiro y de La ciudad de cristal. Bueno, y con esto acabamos el recorrido y bueno, doy paso a mi compañero siguiente, que no sé quién es. Gracias. Sigo yo. Buenos días.
Les voy a compartir pantalla un momento. Bueno, pues gracias por estar aquí. Buenos días a todos y a todas. Y voy a hacer también, como hizo Enrique, también un recorrido muy rápido por los libros que ya tenemos en librerías y los que nos faltan. Comenzamos esta temporada con Miguel Morey, el filósofo catalán, y Nuevas Doctrinas de la Soledad. Algunos recordarán que hace unos 10, 12 años publicamos un libro que se llama Pequeñas Doctrinas de la Soledad, y este es como, digamos, una segunda versión de ese libro donde Miguel recoge textos suyos, pequeños textos, artículos o pequeños ensayitos filosóficos, en este caso con una característica, digamos que casi todos rondan sobre todo los temas literarios, el oficio del lector, el oficio de escribir, y reflexiona un poco sobre estos temas desde su experticia filosófica. Continuamos con Tomás González, el autor colombiano eh, del que publicamos su tercera novela, La historia de Horacio. Eh, Empezamos publicándolo hace unos 3 años con La luz difícil, después publicamos Primero estaba el mar, y esta es su tercera novela. En palabras del autor, es quizás la novela que él considera su mejor novela o a la que le tiene más cariño. Es una historia, otra vez en el sentido un poco más parecido a La luz difícil, perdón, donde recupera como una historia familiar de un hombre en una edad adulta, pero con una mala salud y seguramente próximo a la muerte, y reflexiona sobre todos los asuntos familiares desde la perspectiva que tiene Tomás siempre, ¿no? Tan sutil, tan original, tan sencilla y a la vez tan profunda, si se quiere, con el sentido del humor característico que él tiene. Es un libro de verdad que enamora con los personajes que tiene. Es una novela muy fácil de recomendar y que, así como el autor recomienda, yo también recomiendo mucho este autor, que es casi ya uno de los autores de la casa. Continuamos con Paula Fox, Los hijos de la viuda. Eh, de ella publicamos hace ya unos años Personajes desesperados, quizás su novela más conocida, y en este caso pues vuelve un poco a la esencia de esta autora. Mm, en Los hijos de la viuda nos cuenta la reunión de una pareja en un hotel de Nueva York que está próxima a hacer un viaje, se va al siguiente día en un viaje de turismo, y se reúne con el hermano de la mujer de la pareja y y con otro amigo de la pareja. En este caso, como decía, Paula Fox es como una maestra de la atención contenida. Nos narra las dificultades que tiene esa pareja y un secreto grande que tiene uno de ellos, que va a contar en esa reunión familiar, y lo que aparentemente pues parecía una reunión celebratoria, pues termina siendo un drama familiar. Como les decía, es una novela eh, con esa tensión contenida que tiene esta autora, y que es casi que su rasgo más característico, también muy atrapa en su lectura, muy fácil de leer, y muy fácil de recomendar también. Continuamos con otra autora, en este caso la autora británica Tessa Hadley, con La fiesta, también autora de la que ya hemos publicado 3, 4 libros en la editorial, pero que recuerdan sobre todo Lo que queda de luz, que fue la primera novela. En este caso, La fiesta es una novela corta, y es la historia de dos hermanas en Bristol en la época de la posguerra, dos hermanas con, digamos, de una clase social no muy afortunada, que deciden acudir a una fiesta que se celebra en un bar bohemio de la ciudad, y ahí conocen una pareja de amigos, un par de amigos, eh, con los que empiezan a tener conversación y cierta relación. Ese par de amigos invitan a estas dos hermanas a pasar un fin de semana en la casa familiar, en la casa de campo de uno de ellos, y allí se ven, digamos, pasan todo el tiempo
dudando de qué deben hacer, si está bien asistir, si deberían tener ciertas precauciones o cómo tomarse esa invitación y finalmente acuden y pasan allí un momento pues bastante difícil que pasa entre, por supuesto, el machismo, cierta intención de abuso, pues un fin de semana bastante complicado para ellas. Y bueno, y esa es la novela, ¿no? Otra vez un poco la historia de cómo hace ella, también un poco de cómo hace Tessa Hadley, también de las clases sociales, del machismo en este caso, del acoso, y también un poco de las relaciones familiares, en este caso de las hermanas. Continuamos con Rita Bullwinkle, Golpe de Luz. Es la primera novela de esta autora. Esta autora, por cierto, la tenemos justamente esta semana de visita. Hoy está llegando a Madrid. Participó el fin de semana en el Festival de Magaluf. Les recomiendo mucho esta mañana salió publicada una entrevista muy buena y muy detallada en Babelia, que les recomiendo a quienes no se hayan acercado a esta novela. Esta novela es quizás uno de los libros por los que más estamos apostando esta temporada y es una historia. eh, la novela cuenta un fin de semana eh, de un torneo de boxeo femenino de 8 chicas adolescentes. Durante ese fin de semana, Rita nos cuenta los diferentes combates que van teniendo lugar en el torneo desde el comienzo y cómo van avanzando o quedando eliminadas las competidoras. Y digamos que mientras nos va narrando cada combate, a la vez nos va contando la vida personal de estas adolescentes, ¿no? Que las motiva a estar ahí. En muchos casos es la frustración, en otros casos la obligación, el deseo de la idea del éxito, la idea de sobresalir. Y es una novela apasionante en ese sentido porque, por un lado, nos transmite el torneo y el combate casi que en directo con un acercamiento muy especial al boxeo, al deporte o al boxeo en este caso, donde, como todos sabemos, no siempre es muy fácil salir bien parado de las novelas deportivas. Y por otro lado, pues cuenta un poco también todas esas historias personales y con mucho acercamiento también al cuerpo como tal, al desempeño del cuerpo en el boxeo. Es una novela que de verdad les recomiendo muchísimo. Diría que es la novela que más original o más sorprendente que tenemos en este catálogo. Paso rápidamente. Misticismo de Simon Critchley, un libro de no ficción, el filósofo del que hemos publicado un libro sobre David Bowie y uno sobre el fútbol, y en este caso es un acercamiento muy personal al misticismo, también muy recomendable. Él siempre aborda los temas con mucha originalidad, y en este caso casi que lo que hace Critchley es sacar del ámbito de la religión una experiencia que él considera una experiencia estética más que religiosa, y nos hace un recorrido desde los místicos clásicos de la Edad Media, el Renacimiento, etcétera, pero hasta llegar a la poesía de Anne Carson o de T.S. Eliot o la música de Nick Cave. Continuamos con este rescate, un clásico de la ciencia ficción literaria, los hermanos Strugatsky, de los que ya habíamos publicado un libro también muy bueno que se llama Mil millones de años hasta el fin del mundo, y en este caso, como creo que todos saben, pues la novela emblemática de los Strugatsky y uno de los hitos de la ciencia ficción literaria, Picnic extraterrestre, el libro que inspiró la película de Stalker de Tarkovsky, es la historia de la visita de unos extraterrestres al planeta, donde dejan cierta basura como excursionistas que hacen picnic, y esa basura extraterrestre cósmica genera una cierta inquietud, unas visitas y un intento de robo y de apoderarse de estos objetos extraños a los que se le atribuye poderes. Es una novela también, por supuesto, que reflexiona sobre el totalitarismo, sobre la política, bastante contenido filosófico, pero tiene también mucho sentido del humor.
Y paso a un poco de suerte de Jane Smiley. En este caso, vamos a publicar una trilogía y esta es la primera novela. Ella quiere contar los últimos 100 años de la historia de Estados Unidos a través de una familia que vive en Iowa, en una granja. Es una novela quizás más parecida a Heredarás la Tierra, su obra cumbre por la que obtuvo el Pulitzer, y en este caso se ocupa desde finales de la Primera Guerra Mundial hasta principios de la Guerra Fría. Cuenta la historia de esa familia en este primer volumen durante esa época y bueno, toda como en su maestría, digamos, para narrar esos conflictos familiares que le sirven para contar también en este caso, pues la historia de Estados Unidos. Y terminamos con un libro de los Chemical Brothers, un libro para más de regalo, más pensando en diciembre también, para coleccionistas. Es un libro tapadura a color, muy ilustrado donde cuenta la historia de este dúo, de este grupo musical de la música electrónica que cambió la música electrónica y la volvió una experiencia, incorporando, por supuesto, todos los videos y espectáculos que hacen en concierto. Con este libro terminamos el programa y doy la palabra a nuestro siguiente compañero. Buenos días, nada, gracias por estar aquí. Voy a compartir la pantalla aquí y a contaros un poco las novedades de Asteroide desde aquí hasta Navidad. Paso primero por encima de algunas que conocéis ya, porque están en la calle. Las primeras flores de Lucía Soya Sobral, que estáis vendiendo también, que seguramente alguno habréis leído ya. Una primera novela, lo que está siendo considerada como uno de los debuts más prometedores del año y que está teniendo una respuesta extraordinaria. Yo creo que es un libro, el éxito es, por un lado, por el contenido, porque es una novela que habla de la vida de una chica joven que se lía con un hombre 20 años mayor que ella, que en realidad este hombre la empieza a tratar mal, que ella no se da mucho cuenta de que la están tratando mal y bueno, como poco a poco se va dando cuenta de eso y acaba rechazándolo, pero creo que es ese contenido y luego la manera en la que está contado. Es un libro que empieza con una voz un poco más naif y a la vez que, ¿no? A medida que el personaje va evolucionando, pues la voz se convierte en un poco más dura. Hay un trabajo literario muy potente para explicar eso, que creo que es también una de las claves del éxito. El siguiente libro que conocéis ya es El sueño del jaguar de Miguel Bonfoy, que estuvo la semana pasada por aquí, que hizo bastante prensa y que seguirá saliendo estos días la prensa. Es una novela torrencial, pero torrencial en el buen sentido, que te coge el lector en la primera página, no lo suelta hasta la última, y que cuenta, está basada libremente en la historia de su familia. Su abuelo era un venezolano cardiólogo, pero que en realidad los primeros seis, bueno, lo abandonaron en la puerta de una iglesia y los primeros 6 años de su vida los pasó con una mendiga muda. Y es, bueno, pues la historia de este cardiólogo, la historia de su mujer, la abuela del autor, y también un poco la historia de su madre y luego la suya en un tiempo en el que, digamos, está en Venezuela trabajando. Esto le sirve al autor también para contar un poco la historia del siglo XX en Venezuela. Como os digo, lo importante no es que cuenta, sino cómo lo cuenta y la manera que tiene de enganchar al lector. Y no soltarlo. Yo creo que es un autor. Esta novela ganaron el premio Femina y el Gran Premio de la Academia Francesa de Novela. Y él es un autor, digamos, llamado a ser uno de los más importantes franceses de su generación. No dejéis que se os escape el libro. El siguiente es un libro del formato mini, este que empezamos en mayo con el libro El accidente de Blanca la Casa. En este caso es un libro de no ficción narrativa, un reportaje, en realidad dos reportajes publicados por la autora en el New York en el año 2016 que le valieron el premio Pulitzer de reportaje. Lo que cuenta es la historia de un gran terremoto que se sabe que se va a producir en la costa oeste de Estados Unidos, en el norte de la costa oeste, en la altura de Seattle y los estados de Washington y Oregón. Se sabe que va a arrasar con gran parte de la costa, y lo interesante es cómo, digamos, se llega a saber eso, que es sobre todo digamos, por un lado por la sismiología, pero por otro lado también por la consulta de fuentes históricas, tanto indias, de nativos americanos,
como japonesas. Una historia apasionante también de cómo la fuerza que el planeta tiene y, pues, ¿no? Y ante la que a veces es como imposible que el ser humano pueda hacer nada. El siguiente libro, que también está en librerías ya, o Anita Bruckner, Hotel du Lac. Anita Bruckner es una autora de la que habíamos publicado Vidas breves sin debut en la vida. Esta seguramente sea su mejor novela, con la que ganó el Booker en el año 84, hace 41 años. Eh, la razón por la que no lo sacamos antes es porque cuando hace 10 años publicamos estas dos novelas de Anita Bruckner, nos parecía que la edición de Tusquets era relativamente reciente, y ahora en cambio nos habían parecido que ya habían pasado, pues, más de 25 años desde que se había publicado en España, y lo que hemos hecho es hacer una traducción nueva, que se la hemos encargado a Catalina Martínez Muñoz, que es quien también había hecho las dos novelas anteriores. Y nada, lo que cuenta la historia es una historia narrada en primera por una mujer de mediana edad, entre 40 y 50 años, que se ha ido a pasar unos días a Ginebra huyendo de algo que no se sabe muy bien qué era en Londres. Y en esa época en Ginebra le sirve para replantearse su vida amorosa. Entonces, lo que intenta hacer es que es una novela en realidad que va sobre el amor, o sobre cómo a partir, digamos, el planteamiento de la novela, si a partir de determinado momento en la vida hay que optar por una opciones amorosas más seguras, o seguir confiando en un amor un poco más salvaje, ¿no? Una novela que también os recomiendo mucho. El siguiente libro que está llegando justo ahora a librería es La pregunta 7 de Richard Flanagan. Para mí es uno de los libros más importantes que hemos publicado en los últimos años. Yo no tengo ninguna duda, es un libro que se seguirá leyendo dentro de 30. Flanagan es un autor de Tasmania, australiano, ganador del Booker y del Baillie Gifford Prize. El Baillie Gifford Prize es este premio que está considerado como el Booker de no ficción, y es por el que digamos, ganó este Baillie Gifford Prize por esta pregunta 7. La pregunta 7 es un libro, como os digo, extraordinario. Si tuviera que recomendaros un libro de los que hemos publicado en todo el año y de este, yo creo que sería el de Flanagan. Es un libro inclasificable, pero que también agarra al lector en la primera página, no lo suelta hasta el final. El libro se abre con una visita del autor a un campo de concentración en Japón, donde su padre estuvo internado y del que se salvó de milagro. Se salvó porque la bomba atómica de Hiroshima explotó. Entonces, de ahí él se va, digamos, del campo de concentración a la creación de la bomba, de la creación de la bomba a la primera persona que imagina la bomba atómica, que es H.G. Wells, en una novela, y a por qué H.G. Wells imagina aquello, que imagina la bomba atómica, que tiene mucho que ver con su relación con Rebecca West, ¿no? Entonces, va encadenando una serie de hechos, estos que os he contado, pero también digamos, el genocidio de los aborígenes australianos, su juventud en Tasmania como kayakista. eh, va combinando, como os digo, autobiografía y no ficción. La base del libro tiene que ver con el título, la pregunta 7, que sale de un cuento de Chekhov, en que Chekhov se pregunta o dice que la cuestión fundamental es quién quiere más fuerte o con más intensidad, si la mujer o el hombre, y eso le lleva a Flanagan en realidad a darse cuenta al final del libro que en realidad lo fundamental de la vida es cuánto has querido. Nada. Y entonces, como os digo, es un Sebald como con corazón, me decía el otro día un crítico. Y como os digo, un libro de primerísimo nivel literario que os pediría que no dejaseis pasar por alto. O sea, que por favor echadle un ojo, o ahora o cuando tengáis tiempo, porque va a merecer la pena el tiempo que podéis dedicarle. El siguiente libro, un libro también en formato mini, Verónica Raimo, La vida es breve, etcétera. A Verónica Raimo la conocéis por Nada es verdad, y estos son unos cuentos con el mismo tono, también narrados en primera por una chica, en este caso una chica un poco distinta a lo mejor a la de Nada es verdad, pero cuentos que hablan también de la condición femenina hoy en día, de las relaciones familiares, cuentos con mucho humor, con mucho absurdo. Y si a alguien le ha gustado Nada es verdad, pues creo que es una continuación perfecta, y también es una puerta de entrada perfecta para la autora, me parece. Luego llega este libro especialísimo de un autor español, Una paz y turbulencia, de Antonio Ayuso. Antonio Ayuso es un ingeniero espacial, ha dedicado su vida a poner satélites en órbita, y en un momento dado, en la mitad de su vida, se dio cuenta que él había estudiado en ingeniería aeroespacial, en realidad porque pensaba que el conocimiento científico podría darle cuenta de todas las grandes
preguntas que se hace el ser humano y tenía todas las respuestas para todo y se ha dado cuenta, conforme ha ido viviendo, que en realidad el conocimiento científico está muy lejos de poder tener respuestas para todo. Entonces es un libro que combina astronomía, astrofísica, hay una parte muy importante dedicada a entender el movimiento de la mecánica de fluidos, que es lo que nos permite también viajar, lo que permite los viajes interestelares. Y combina eso con filosofía, con arte, etcétera, para darle al hombre o dar en ese libro un poco de consuelo, por un lado, ante la inmensidad del universo y ante la falta de respuestas. Nada, si podéis echarle un ojo, hacedlo, porque de verdad que es algo, será un libro súper sorprendente. Luego viene esta novela de Hugo Gonzalo de Revolución, para que os hagáis una idea, es un patria portugués, una novela ambientada en Portugal entre 1974 y 1976, en un momento en el que se supone que hay una revolución cruenta, la revolución de los claveres, pero en realidad durante un año el país está a punto de una guerra civil. Entonces lo que hace González, a partir de la historia de tres hermanos, de una familia acomodada de Lisboa, cuenta este año, y cuenta cómo a cada uno de los tres hermanos les afecta de manera distinta este año. La primera la mayor es una ferviente militante comunista, la mediana es una mujer que se casa con un reaccionario y el pequeño es un chico que en realidad querría estar un poco de cachondeo todo el día y que no le consigue porque la revolución no se lo permite. Y como os decía, yo creo que la mejor comparación para que veáis una idea de lo que es Patria, es un libro, una novela grande con aliento, épica, pero que merece la pena que le podéis echar un ojo. Vendrá también justo antes de la campaña de Navidad un nuevo Matsumoto, lo conocéis bien, el maestro de la novela negra japonesa, no os cuento más. Y por último, también un libro para Navidad de regalo que hemos preparado, es una edición ilustrada de Hamlet de Mario Farrell. El libro lo conocéis perfecto, el formato es muy parecido al de Nora Ephron que hicimos el año pasado. Tapa dura y que bueno, ha quedado una ilusión, una edición preciosa que estamos justo estos días imprimiendo y pensamos que va a ser un libro importante para la campaña de Navidad, o sea que no quería dejar de mencionaros, ¿no? Y esto es todo lo que tenía que contaros. Si necesitáis algún libro, por favor, escribidme y estaré encantado de haceroslo llegar. Muchísimas gracias. Bueno, pues cojo yo el testigo de Luis. ¿Me oís todos bien, verdad? Voy a hacer un rápido repaso por los 5 libros más significativos del cuatrimestre. El primero es este, Una belleza insoportable, que ya lleva algunas semanas en vuestras librerías, pero quiero detenerme en él bueno, pues si os ha pasado a atenderlo como creo que merece, ¿no? Everett Ruiz es lo que hoy llamaríamos un joven antisistema, aunque su peripecia vital sucedió en los años 30 del siglo XX, ¿no? Con solo 16 años y movido por la sed de aventura y la sed de belleza, él era escritor en ciernes, también pintor, hacía silografías. Bueno, pues decide vivir de una manera diferente, decide recorrer las tierras indómitas del oeste norteamericano que tantas veces hemos visto en películas y series bueno, y en libros, por supuesto, y que son tan míticas, ¿no? Y que son como uno de los sitios de la aventura por naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, pues decide medirse con la naturaleza, decide vivir de una manera diferente, ¿no? Entonces, solamente tiene 16 años cuando toma esa decisión. El libro reúne las cartas que se intercambian, que es lo único que queda de eso, las cartas que se intercambia con sus amigos, con una especie de amor, con su hermano, que son muy importantes, con sus padres. em, y son unas cartas absolutamente maravillosas, bellísimas, llenas de una especie de sabiduría muy especial, aun siendo Everett tan joven cuando las escribe. Muestra una madurez, como un idealismo, una descripción muy especial de la naturaleza, una filosofía de la vida muy, muy interesante. Habla sobre el dinero, sobre la esclavitud, sobre la esclavitud que supone tener una vida, digamos, como la de todo el mundo. Bueno, es realmente es un libro súper bonito y lo que le sucedió a Everett es que desapareció a los 20 años, hizo esos 4 viajes y desapareció. Luego, en el medio de este periplo también pasó una temporada en San Francisco con la fotógrafa Dorothea Lange, que es la autora de esta foto
de esa foto que hemos usado, y una pequeña comunidad de artistas en San Francisco, pero entendió que eso no era lo suyo y volvió a la naturaleza, al desierto. Entonces, bueno, pues desapareció con 20 años, entonces es una figura mítica de aventurero desaparecido. Luego el libro lo ha traducido Munir Hachemi y lo acompaña una introducción súper interesante donde cuenta un poco toda la peripecia de Everett y cómo luego su familia le buscó durante muchos años y demás, ¿no? Es muy interesante. Lo recomiendo mucho para lectores jóvenes, para lectores de 16, 17 años, lo puede leer, por supuesto, cualquiera, pero me parece que es una lectura bonita para ese momento de la vida en que a lo mejor no tienes muy claro qué va a ser de ti o qué quieres hacer. Me parece que es muy inspiradora, seas más tranquilo o más aventurero, ¿no? O sea, lo recomiendo mucho. El siguiente libro del que os quiero hablar llega esta semana justo, habrá ido llegando a vuestras librerías a finales de la semana pasada, a principios de esta, es El Rehén, de Gabriel Mamani Magne, que es nuestro autor boliviano, como nuestro último fichaje latinoamericano. Publicamos su primera novela, Seu Sao Paulo, que recordaréis, ahí está la portadita, en 2023, hace un par de años. Bueno, me parece que es interesante la literatura boliviana en nuestro país, que somos grandes difusores de la literatura latinoamericana, quizás poco conocida, ¿no? Hay pocos escritores y me parece que es muy especial y que hay algo que tiene que ver con cómo es el país, con la sustancia indígena, que es una cosa absolutamente fundamental en su configuración y que Gabriel recoge muy bien, ¿no? Y Gabriel también transmite una cosa que tiene que ver con lo plebeyo. Bueno, me parece que es un escritor súper bueno. Este libro está narrado por el hermano mayor de una pareja de hermanos cuya madre y padre se han separado. Los dos conducían un minibús, se llaman allí, que son como unas furgonetitas pequeñas, dado que la orografía de La Paz, de la capital de Bolivia, es tan compleja, tan empinada, con calles estrechas, es como un medio de transporte muy importante. Y bueno, ella, harta de que su marido sea un poco canalla y bala perdida, decide emanciparse y ponerse por su cuenta y se compra su propio minibús. Entonces el padre, despechado y herido y ahogado en un mar de deudas, decide hacer como una especie de falso secuestro de sus hijos, y los lleva a la casa de una señora que al principio no se sabe muy bien quién es, a las afueras de La Paz, ¿no? El secuestro, el falso secuestro, es una especie de... A ver, es una novela tragicómica, ¿vale? O sea que hay drama y hay comedia, es decir, que hay que tomárselo un poco así. Entonces los niños, bueno, forman una especie de comunidad cuando empiezan a convivir con los otros niños del barrio y demás, donde de alguna manera se reproducen las violencias que ven en los mayores, ¿no? El libro habla de los claroscuros de las relaciones entre padres e hijos y el abrupto despertar, sobre todo, que supone descubrir que tus padres, que hasta cierto momento de la vida son como intachables, bueno, pues son frágiles, son humanos y cometen errores. La prosa es electrizante, rápida, rítmica y bueno, es un libro que tiene mordacidad y tiene ternura, es un libro estupendo y que se lee en un suspiro, tiene 90 y tantas páginas. El siguiente libro del que os quiero hablar es Corazón de siete leguas. Conocéis a Katarina Winkler, que es la autora de Cárdeno Adorno, que publicamos en el 18. Allí contaba una historia de violencia de género de una inmigrante que residía en su pequeño pueblo de Austria y que ella, es una historia real a la que ella accedió porque su padre es médico rural y entonces fue una mujer que acudió a la consulta y que digamos que de una manera muy compleja y a lo largo de muchos años acabó transmitiéndole su historia y ella convirtiéndola en un libro pues maravilloso, increíblemente duro como es Cárdeno Adorno. Si aquel era durísimo, este es durisísimo. Corazón de siete leguas es, bueno, la autobiografía ficticia de una mujer que ha sufrido abuso sexual en la infancia. Para hacer este libro, Catarina ha recogido numerosos testimonios de mujeres que han pasado por esa terrible situación. Y es un libro, bueno, pues que va pasando como de la niña, la adolescente, la adulta. Cuando habla la niña, es un libro que está escrito en verso libre. Cuando habla la niña, bueno, utiliza el lenguaje de los cuentos de hadas porque obviamente no tiene palabras suficientes para describir esa realidad. Y luego va pasando esto a la adolescente, a la chica que se va a estudiar fuera, a la chica que se enamora, que quiere formar una familia y bueno,
esa voz se va dando cuenta que esto que le ha sucedido es una herida abierta que no va a lograr cerrar nunca, ¿no? Es un libro espeluznante, o sea, porque no se puede describir de otra manera, pero me parece que absolutamente necesario. Es lírico, es desgarrador, pero huye de todo el sensacionalismo, ¿no? O sea que os lo recomiendo un montón también. Voy al siguiente, que es El cerebro enamorado, que llega próximamente. Esto es un ensayo, Miguel Pita lo recordaréis quizá de un día en la vida de un virus, que es un librito pequeño que sacamos justo cuando estábamos saliendo del confinamiento para entender un poco qué nos había pasado. Y este es el primero de una serie de 3 libros que van a hablar sobre esos fenómenos fisiológicos que en nuestra biología están calibrados hacia el exceso, ¿no? O sea, los que hacemos automáticamente, como por ejemplo respirar, parece que los ha ecualizado un ingeniero finísimo, pero los que implican que nosotros tomemos decisiones, como pueda ser el amor, enamorarse, o como pueda ser alimentarse, por ejemplo, bueno, pues siempre tendemos hacia el exceso, ¿no? Y esto es un poco el germen de estos 3 libritos. Es un ensayo maravilloso, pues que explica justamente eso, ¿no? Cómo funciona nuestro cerebro cuando nos enamoramos, y habla del amor desde un punto de vista científico, con todo lo que se conoce y de una manera muy sencilla y muy cercana para que lo pueda leer cualquiera y entenderlo perfectamente. Habla del placer de la reproducción, de los tipos de vínculos, de la estabilidad, de la ruptura, de qué pasa cuando se supera esa ruptura. Bueno, un libro que os recomiendo un montón, tiene 150 páginas. Cuando hemos empezado a difundirlo estos días, porque ya lo hemos recibido de la imprenta, ya estamos en esa fase del trabajo, hemos tenido una respuesta extraordinaria de la prensa, o sea que yo creo que es un libro que va a salir en un montón de sitios y habrá que estar atentos. Bueno, porque yo creo que interesará mucho a mucha gente. Y por último, os hablo de lo que para mí es bueno, uno de mis libros más queridos de la temporada y uno de mis libros más queridos en mucho tiempo. Es también un nuevo fichaje. Constantino Molina es un joven de 40 años que es de Albacete, vive en Madrid, poeta. Pues su último poemario se llama Premio Cervantes y salió en Renacimiento, creo que en abril o así. Había publicado otra cosa de narrativa hace unos añitos y este es como una novela rara. Es un libro inclasificable, difícil de contar, es de esos libros que se pueden escribir solamente cuando uno llega a la mitad de la vida. Igual que hay novelas de iniciación o novelas de formación, bueno, pues este es un libro de mitad de la vida y cuenta, pues habla de todo, habla del tiempo, de nuestra relación con el tiempo, habla del amor. Es un libro profundamente existencial, pero es un libro profundamente vitalista, escrito con una especie de furor con una música interna muy especial. Y ya digo, súper vitalista, con gran hondura filosófica, con gran profundidad, pero súper divertido también, tiene grandes momentos de humor. O sea que tiene como ramalazos un poco de Vicente Valero en cuanto a su forma de exponer las ideas, pero a mí hay un libro al que me recuerda mucho, que es un libro que a mí me chifla de nuestra trayectoria, que es Sobre la felicidad a ultranza. Algunos lo recordaréis. Y nada más, con esto termino. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Hola, buenos días. Paso a lanzar la presentación de Nórdica. Bueno, hemos empezado la temporada con Lengua Viva de Polina Panasenko, esta autora que nació en la Unión Soviética poco antes de que desapareciese este país. Es una de las grandes voces y de los grandes descubrimientos en Francia estos años. Se fue a vivir a Francia cuando era pequeña y nos hablan de la dificultad que tiene la gente que nace en otros países para integrarse en las sociedades europeas actuales. Lo hace con mucho sentido del humor, incidiendo en su propio nombre. De hecho, la gracia es que ella, cuando llega a Francia, le cambian el nombre de Paulina por Pauline y nadie entiende, incluyendo los jueces, por qué quiere cambiarse el nombre cuando tiene un nombre francés que es mucho mejor y mucho más importante que un nombre en ruso, claro. Entonces, ella defiende que la defensa de su nombre es precisamente intentar que no se pierda la identidad del país en el que nació. Ella viaja con frecuencia a Rusia a ver a sus abuelos y narra desde cómo es en la infancia y la juventud de una joven que vive en un país que no es el suyo, en el que ya es una ciudadana francesa, pero que al mismo tiempo quiere mantener la cultura del país en el que nació. Como digo, tiene mucho sentido del humor, ganó el premio Fémina de Licence y creo que es una voz extraordinaria que tendrá mucha acogida en los próximos años. A mí me parece una novela buenísima para empezar la temporada porque, como digo, reivindica esa parte de la cultura de los emigrantes en los países de llegada y además lo hace con una voz, como digo, muy, muy peculiar y divertida. Este año se conmemora el centenario de Ángel González y hemos preparado una edición ilustrada de sus 34 mejores poemas.
Es uno de estos libros pequeños que hacemos en Nórdica de poesía, intentando dar a conocer o redescubrir a voces esenciales. En este caso, Ángel González, sabéis que es uno de los poetas más queridos y más leídos en nuestro país, cantado por pues, Joaquín Sabina, entre otros. Y en este caso, Pablo Bladel se ha encargado de las ilustraciones del libro con un trabajo gráfico impresionante. Si podéis ver en nuestro Instagram, hemos subido un vídeo el viernes en el que se ve el proceso de trabajo de Pablo Bladel, Premio Nacional de Ilustración, con un prólogo de Javier Riollo, que fue amigo personal del poeta, y en el que un poco lo que queremos hacer es rendir homenaje y reivindicar, como digo, a uno de los poetas más importantes, más influyentes, y que creo que durante generaciones ha marcado la poesía de nuestro país. De hecho, es premio Príncipe de Asturias de las Letras. En septiembre también han llegado la nueva época de nuestra colección Mini Lecturas. Esta colección nació hace 15 años con Julio Cortázar y con la voluntad de dar voz en las librerías a la nouvelle como género literario. Este año consideramos que era el momento de que la colección creciese en tamaño, manteniendo la esencia, que es, como digo, la recuperación y la reivindicación de este género literario. Y lo hemos hecho con dos obras que de alguna manera van a ser el camino, abren el camino a lo que será la colección en los próximos años. Por una parte, voces nuevas como Kirsten Valdez Wade, con Cristina la Asombrosa. Es una escritora estadounidense de origen mexicano que será la autora de nuestro libro más importante del año que viene, Las cinco heridas, y en este caso muestra una increíble voz literaria presentado por Marta Sanz sobre un personaje histórico real, Cristina la Asombrosa, de hecho a la que Nick Cave dedicó una canción. Y por otra parte tenemos un clásico, Natsume Soseki, con el eco fantasmal de un coto, presentado por Mariana Enríquez. Una de las características de esta nueva época es que los libros irán prologados por autoras y autores de gran prestigio que reivindicarán a un autor clásico o darán a conocer, como hace Marta Sanz de manera brillante, a una nueva voz como la de Christine Valier Wade. De verdad, el libro de Cristina la Asombrosa os recomiendo mucho que lo leáis porque son 80 páginas de gran calidad y potencia literaria. A mí me parece una de los relatos largos o novelas más potentes que he leído en mucho tiempo. También en este mes ha llegado uno de mis textos favoritos, Los Muertos, el célebre relato que forma parte de Dublineses, de James Joyce. Llevaba mucho tiempo queriendo hacer una edición ilustrada de este libro y hablando con nuestro querido amigo Emilio Ruberuaga, le parecía igual que eso, que era una de sus obras favoritas. Recuerda siempre la película John Ford y nos parecía que justo en esta época del año, sobre todo no tanto por el Día de los Muertos, sino por la Navidad, que es cuando tiene lugar esta historia, era el momento perfecto para sacar una edición ilustrada en tapa dura y además con nueva traducción de Maite Fernández. Es, como digo, como os ha dicho, uno de los cuentos más influyentes que ha marcado a generaciones de lectoras y lectores y que nos parecía oportuno hacerlo en edición ilustrada, con una edición cuidada para la campaña de Navidad. Creo que es uno de las grandes obras, sin lugar a dudas, del siglo XX. Por otra parte, publicamos Me llamo Liceu, Em dic Liceu. Hace 2 años el Gran Teatre del Liceu me llamó para proponerme hacer con ellos en coedición un libro coincidiendo con el 25 aniversario del Petit Liceu. Y el resultado es este libro maravilloso que ha hecho Albert Asensio. Es un libro para público familiar, es decir, vale, para jóvenes y niños y también para adultos, de gran formato en el que Albert Asensio recorre toda la historia de una de las grandes instituciones culturales de nuestro país con un trabajo gráfico memorable, con una doble página además en la que ha hecho el teatro que cuenta todos los elementos históricos más relevantes y que para cualquier apasionado de la música también de los libros ilustrados se convierte en una obra para cuidar y mantener. Como digo, para nosotros es una pieza importante que además también publicamos en inglés. Y hoy sale a la venta el que es, sin lugar a dudas, nuestro libro del año y nuestro libro de muchos años. De hecho, llevamos trabajando 5 años en esta obra, que es Petróleo, de Pierpaolo Pasolini. El próximo 2 de noviembre se conmemora el 50 aniversario del asesinato de Pasolini y el intelectual, escritor, director de cine italiano llevaba trabajando en esta obra desde el año 67 y en gran medida le costó la vida. Este libro se publicó por primera vez en Italia en el año 92. En el 93 llegó a una pequeña edición, pequeña, voluminosa, pero no completa, a 6 barras en España. Y durante 30 años, un equipo de expertos en Italia ha estado buscando los papeles perdidos de este libro y han dado lugar a esta obra monumental de 750 páginas que cuenta con la mayor parte de los textos de Pasolini. Es un libro fragmentario que mezcla novela, ensayo, relato, también algún poema,
en el que Pasolini de alguna manera analiza de manera brillante la sociedad de su época y también de la nuestra, porque lo que viene a narrar es la corrupción y la influencia entre la política y la gran empresa en Italia y los hidrocarburos, como vemos, un tema totalmente vigente hoy en día también en nuestro país. Es un libro que literariamente es increíble, es un auténtico monumento literario. Él juega además con dos personajes que son Carlo I y Carlo II. Carlo I es el ingeniero que trabaja para la empresa petrolera. Carlo II es un joven que tiene realmente una adicción importante al sexo. Hay mucho Pasolini aquí. Está seguramente toda su obra literaria y cinematográfica está condensada en esta obra monumental que es Petróleo. Hay que agradecer indiscutiblemente el gran trabajo de Miguel Ángel Cuevas, el traductor, que ha trabajado, como digo, durante 5 años en hacer posible que este libro esencial del siglo XX llegue a las librerías. Hoy sale a la venta, hoy lo tenéis, saldrá en todos los medios, será uno de los libros del año sin lugar a duda para muchos periódicos, porque como digo, es una gran obra europea, es un libro que reivindica lo mejor de la cultura italiana y europea. Aquí tenéis la Biblioteca Pasolini con La religión de mi tiempo, Chavales del Arroyo y una vida violenta. Los tres cuentan además con nuevas fajas de autor de Alberto Gamón para esta efeméride que recordamos, que recordaremos en el mes de noviembre. Esta semana presentamos en librerías El duelo de Anton Chejov y Javier Olivares. Esta novela es una de las menos conocidas de Chejov y a mí me encanta porque el escritor ruso es capaz de utilizar el duelo como metáfora de la sociedad rusa que estaba en conflicto a finales del XIX. Por una parte, la sociedad zarista y por otra parte, ese mundo nuevo que iba a llegar y que daría lugar a la Revolución Rusa. Las dos almas rusas en duelo a través de unos personajes genialmente construidos, con una traducción que ha hecho Marta Sánchez Nieves y que es espectacular, y que reivindica lo mejor de la literatura rusa, esta capacidad para ahondar en el alma humana y también para analizar la descomposición de un mundo que estaba desapareciendo, que era esa Rusia zarista. Javier Olivares, ilustrador al que queremos muchísimo en Nórdica, Premio Nacional de Cómic, como sabéis, hace un trabajo gráfico brillantísimo, con una parte de color un poco habitual en él, jugando más con estos colores marrones, pero con esa capacidad que tiene siempre Javier para crear atmósferas y con sus ilustraciones encontrar lo que no está dentro de la obra del autor del texto, ¿no? En tapa dura, dialoga muy bien además con el libro de Joyce, que son dos libros complementarios en el sentido de que son mismos formatos, dos ilustradores enormes que, digamos, vierten gráficamente su visión sobre una gran obra literaria. El 20 de octubre llega la nueva novela de Ali Smith, Glyph. Vos sabéis que somos, estamos enamorados de la obra de Ali Smith, estamos muy orgullosos de ser sus editores en castellano. Igual que en el Cuarteto Estacional, Ali Smith tuvo la enorme capacidad para analizar lo que pasaba en el Reino Unido post-Brexit. En esta novela distópica o teóricamente distópica, porque la verdad es que la realidad se parece desgraciadamente mucho a lo que cuenta Ali Smith, nos habla de dos hermanos que viven en un Reino Unido autoritario, los han marcado como inverificables, lo que significa que están fuera de la sociedad, fuera del sistema dominante. Y Glyph, que es el nombre de un caballo que aparece, Glyph, mantenemos el título original porque además lo que quiere decir es polisémico y lo que quiere reivindicar es que hay posibilidades de cambio en el mundo, ¿no? Como siempre, Ali Smith juega mucho con el lenguaje. Es un libro muy juguetón, muy rico en ese lenguaje literario que tiene Ali Smith. Y sobre todo creo que tiene algo que a mí me gusta y es que da esperanza en esta novela. Esta generación de Bri y de su hermana Rose, a los que ella da voz, digamos, son la generación en la que ella cree que estará el cambio de este mundo autoritario al que vamos corriendo, nos vamos dirigiendo de manera muy apresurada, ¿no? Es una gran obra, más fácil de leer posiblemente que otras novelas de Ali Smith. Creo que llegará a muchos lectores y lectores y creo que como todo en Ali Smith es una lectura necesaria para este mundo complicado en el que estamos. El 3 de noviembre llega una nueva edición de Frankenstein o El moderno Prometeo de Mary Shelley. Sabéis que habíamos publicado este libro en edición ilustrada por Elena Odriozola hace años y ahora lo queremos recuperar con nueva traducción en una edición sin ilustrar, con traducción de Blanca Gago y cubierta de Ana Juan. Es una de mis novelas favoritas de todos los tiempos. Creo que hay que leer siempre a Frankenstein. Mucha gente cree que lo ha leído, sabe la historia, pero no ha leído el libro realmente. Y leer a Mary Shelley es una auténtica gozada. Yo creo que soy de esos libros que he leído como 8 o 9 veces y que cada vez que lo leo vuelvo a disfrutar
de esta historia tremenda. Además, sabéis que la gran película de la Navidad será la de Guillermo del Toro, basada en el clásico de Mary Shelley, con lo cual creo que es uno de esos libros para que lectoras y lectores de todas las generaciones por fin tengan su clásico de Frankenstein presente en las librerías. Y terminamos con el libro que será nuestra apuesta de la campaña de Navidad, que es Atlas de Islas de Japón, Shimaguni. Este libro de Francesca Scotti nos recuerda mucho al Atlas de las Islas Remotas de Shalansky, que publicamos hace unos años. Es un libro en el que sabéis que Japón está formado por numerosas islas y esta autora se va a visitar cada una de las islas de Japón para encontrar la historia, la cultura, elementos históricos, culturales, anecdóticos también que han tenido lugar en estas islas, que configuran uno de los paisajes históricos y geográficos más apasionantes del mundo. El trabajo gráfico también es una auténtica preciosidad, es un libro en tapa dura, gran formato, que para los que nos encanta Japón se convertirá en una de las obras esenciales para esta campaña de Navidad. Creo que funciona muy bien, que es ese libro típico para poder sentarte en tu casa y descubrir un país y una cultura de manera diferente, literaria y también gráfica. Bueno, estos son los libros de Nórdica. Os agradecemos de nuevo vuestra presencia hoy. Estamos a vuestra disposición, por supuesto, para enviar materiales, libros, todo lo que queráis. Sabéis que podéis dirigiros a cualquiera de las editoriales, también a Estíbaliz. Y como siempre es un placer poder compartir así de primera mano las novedades de cada uno de los sellos. Pues muchas gracias de nuevo. Muchísimas Que tengáis gracias. muy buena semana. Gracias. Buenos días a todos. Gracias. Adiós. Adiós. Venga, Hasta hasta luego. luego. Buen día, muchas gracias. Chao. Chao.